cuando el autobús se detuvo frente al cartel oxidado que decía «Bienvenidos a San Lázaro». Pensé que solo era otro pueblo olvidado en medio de la carretera, pero algo estaba mal. No había perros ladrando, no había música saliendo de las casas, ni siquiera el sonido de un televisor. Todo estaba en silencio. Lo extraño era que todas las luces estaban encendidas. Cada casa, cada ventana, como si toda la ciudad estuviera despierta, esperando algo. Bajé del autobús con mi mochila y lo primero que noté fue a la gente. Había personas en las ventanas, personas en los balcones, personas sentadas en sillas frente a sus puertas. Todos estaban mirando hacia la calle, con los ojos abiertos de una forma antinatural. Nadie hablaba, nadie se movía demasiado. Era como si el simple acto de parpadear demasiado tiempo fuera peligroso. Caminé unos metros intentando ignorarlo. Pero entonces una mujer anciana me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Se inclinó hacia mí y susurró algo que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Escucha bien, si piensas quedarte aquí esta noche, no te duermas. Quise preguntarle por qué, pero antes de que pudiera hacerlo, todas las personas en la calle giraron lentamente sus cabezas hacia el bosque oscuro al final del pueblo. Y por primera vez desde que llegué, escuché algo moviéndose entre los árboles. Algo grande. Algo que parecía esperar a que alguien se durmiera. Antes de continuar con esta historia, quiero que imagines algo por un momento. Una ciudad entera, donde nadie duerme, donde las luces permanecen encendidas toda la noche, donde las personas vigilan las calles en silencio, y donde cerrar los ojos por demasiado tiempo puede significar que algo entre a tu casa. Lo que estás a punto de escuchar le ocurrió a un viajero que llegó a este lugar por accidente y descubrió demasiado tarde por qué en este pueblo el sueño es la cosa más peligrosa que existe. Pero antes de seguir, si te gustan las historias de terror psicológico como esta, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y apoyar este tipo de contenido para que podamos seguir trayendo más historias cada semana. Y quiero que me cuentes algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video ahora mismo? Me gusta imaginar hasta dónde llegan estas historias en medio de la noche. Ahora, apaga un poco las luces, sube el volumen y escucha con atención. Porque lo que ocurrió en la ciudad donde nadie duerme comenzó exactamente a las 2:17 de la madrugada, cuando decidí caminar por primera vez por las calles de ese lugar, sin saber que esa noche descubriría por qué todos aquí tienen tanto miedo de cerrar los ojos. El autobús se alejó dejando detrás una nube de polvo que se disipó lentamente bajo las luces amarillentas de la calle. Durante unos segundos, escuché el motor desaparecer en la distancia. Y luego, el silencio volvió a cubrir el pueblo. Un silencio denso, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Miré el reloj en mi muñeca. 2:17 de la madrugada. A esa hora, cualquier ciudad normal estaría sumergida en el sueño. Pero en San Lázaro, cada ventana seguía iluminada. Comencé a caminar por la calle principal. Las casas eran antiguas, de madera oscura, con tejados inclinados que parecían doblarse bajo el peso de los años. Las farolas proyectaban sombras largas que se movían lentamente con el viento. Pero lo que más me inquietaba era la gente. Había vecinos sentados frente a sus puertas, otros apoyados contra las paredes, algunos asomados en las ventanas del segundo piso. Todos tenían los ojos abiertos, demasiado abiertos,
Pasé junto a un hombre que estaba sentado en una silla de madera frente a su casa. Tenía una linterna en la mano, apuntando directamente hacia el final de la calle. Su mirada estaba fija, casi rígida, como si hubiera estado mirando en esa dirección durante horas. Cuando pasé frente a él, sus ojos se movieron apenas unos centímetros hacia mí. No movió la cabeza, solo los ojos. «No camines mucho», murmuró con una voz áspera. «Cuando oscurece más, ellos se acercan». Quise preguntarle quiénes eran ellos, pero el hombre volvió a dirigir la linterna hacia el final de la calle, como si mi presencia ya no importara. Seguí caminando. El pueblo parecía más grande de lo que pensé al principio. La calle principal desembocaba en una pequeña plaza con una fuente seca en el centro. El agua había desaparecido hacía tiempo, dejando solo un cuenco de piedra agrietado. Alrededor de la plaza había varios edificios, una pequeña tienda, una iglesia con una torre torcida y lo que parecía ser un hotel antiguo con un letrero parpadeante. Mientras me acercaba, noté algo extraño en la plaza. Había docenas de sillas colocadas alrededor de la fuente, todas ocupadas. Personas de todas las edades estaban sentadas allí, mirando en dirección al bosque que rodeaba el pueblo. Algunos sostenían linternas, otros tenían termos de café. Una mujer joven caminaba lentamente entre ellos, repartiendo tazas calientes, como si estuviera alimentando a soldados en medio de una guardia nocturna interminable. Cuando entré en la plaza, varias miradas se dirigieron hacia mí al mismo tiempo. No había hostilidad en sus rostros, pero sí algo peor: cansancio absoluto. Sus ojos estaban rodeados por ojeras profundas. Algunos parpadeaban lentamente, como si cada parpadeo fuera una batalla contra el propio cuerpo. Entonces la mujer que repartía café se acercó a mí. Tendría unos 30 años, pero parecía mucho mayor por el desgaste en su rostro. Me entregó una taza caliente sin decir nada. Cuando tomé el vaso, vi que sus manos temblaban ligeramente. «Bébelo», dijo en voz baja. «Aquí todos lo necesitamos». Di un pequeño sorbo. El café era amargo y fuerte, casi quemado. Cuando levanté la mirada para agradecerle, noté que todos en la plaza estaban mirando exactamente hacia el mismo lugar: el bosque oscuro detrás de la iglesia. Seguí sus miradas, y en ese momento vi algo moverse entre los árboles. Una silueta alta, demasiado delgada, que parecía deslizarse lentamente entre los troncos. Y justo cuando mis ojos empezaban a distinguir su forma, todas las personas de la plaza comenzaron a gritar al mismo tiempo. «¡No parpadees!». El grito colectivo atravesó la plaza como una descarga eléctrica. Decenas de voces, roncas por el cansancio, repitieron la misma advertencia una y otra vez. «No parpadees». El sonido rebotó contra las paredes de la iglesia y se perdió en las calles vacías. Sentí que el café casi se me caía de las manos. Miré de nuevo hacia el bosque. La figura seguía allí, inmóvil entre los árboles, como si también estuviera observándonos. Mis ojos comenzaron a arder casi de inmediato. Cuando alguien te dice que no parpadees, tu cuerpo parece querer hacer exactamente lo contrario. Sentía los párpados pesados, húmedos. A mi alrededor, la gente mantenía los ojos abiertos con una determinación desesperada. Algunos se tocaban las sienes, otros respiraban profundo, como si estuvieran luchando contra el impulso natural de dormir. La mujer que me había dado el café se acercó rápidamente. Puso su mano sobre mi hombro y habló sin apartar la vista del bosque. «Si parpadeas mucho tiempo, ellos se acercan más». «Ellos», susurré.
Ella tardó unos segundos en responder. No sabemos exactamente qué son, pero sabemos cuándo llegan. Un viento frío recorrió la plaza y agitó las hojas de los árboles cercanos. La figura entre el bosque se movió otra vez. Esta vez dio un paso adelante, o al menos eso parecía. Su silueta era demasiado larga para ser humana. Los brazos colgaban casi hasta las rodillas. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor buscando alguna reacción diferente, pero nadie parecía sorprendido. El miedo ya no era una emoción nueva para ellos. Era rutina. Era parte de la noche. Llegaste hoy, ¿verdad?, dijo la mujer. Asentí. Entonces todavía no entiendes. Señaló con la cabeza hacia las montañas oscuras que rodeaban el pueblo. Hace años, empezamos a escuchar pasos en el bosque por las noches. Primero eran pocos, como si alguien caminara entre los árboles. Luego empezamos a ver sombras, figuras que se movían cuando nadie debía estar despierto. Mientras hablaba, varios habitantes comenzaron a levantarse de sus sillas. Algunos tomaron linternas más grandes. Otros encendieron lámparas de aceite que iluminaban la plaza con una luz temblorosa. La primera persona que desapareció fue un panadero, continuó ella. Se quedó dormido en su cocina. Mi garganta se secó. A la mañana siguiente, encontramos la puerta abierta, las luces encendidas, y en el suelo, marcas largas en la madera, como si algo lo hubiera arrastrado fuera de la casa. Miré nuevamente hacia el bosque. La figura ya no estaba en el mismo lugar. Estaba más cerca. Entonces escuchamos un sonido que no provenía del bosque, sino de una de las calles laterales de la plaza. Un golpe seco. Luego otro. Varias personas giraron sus linternas hacia la oscuridad del callejón. Las luces revelaron algo que hizo que el silencio regresara de golpe. Había una casa pequeña en esa calle, y dentro de la casa, una luz se apagó lentamente. La mujer a mi lado cerró los ojos un segundo, como si ya supiera lo que significaba. Alguien, susurró. Se quedó dormido. El momento en que la luz de aquella casa se apagó, algo cambió en la atmósfera del pueblo. No fue un sonido claro, ni un movimiento visible al principio. Fue más bien una sensación, como si el aire se volviera más pesado. Varias personas en la plaza dejaron escapar suspiros nerviosos. Otros comenzaron a caminar rápidamente hacia la calle lateral, con sus linternas levantadas. La mujer que estaba a mi lado agarró mi brazo. No te acerques demasiado, pero si vas a mirar, no pierdas de vista la puerta. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, un grupo de vecinos ya había llegado frente a la casa. Era pequeña, de madera clara, con una sola ventana iluminada en la planta baja. O al menos lo había estado unos segundos antes. La puerta principal estaba cerrada, pero desde afuera se podía escuchar algo dentro. Al principio parecía solo el sonido del viento moviendo muebles, pero luego se volvió más claro. Pasos. Pasos lentos arrastrándose por el suelo. Uno de los hombres golpeó la puerta con fuerza. «Mateo, Mateo, despierta». Nadie respondió. El hombre volvió a golpear, esta vez más fuerte. «Mateo». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Entonces ocurrió algo que hizo que varios vecinos retrocedieran al mismo tiempo. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente, desde adentro. Nadie estaba tocándola desde afuera. El metal crujió mientras giraba con una lentitud inquietante. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una oscuridad profunda
llenaba el interior de la casa. Las linternas iluminaron la entrada, revelando el suelo de madera y una silla caída cerca de la mesa. «Mateo», murmuró alguien. De repente, algo se movió dentro. No fue una persona saliendo por la puerta. Fue algo demasiado alto para caber cómodamente dentro de la casa. Una figura extremadamente delgada apareció detrás del marco de la puerta, doblando el cuello de una forma imposible para mirar hacia afuera. Sentí que mi estómago se contraía. Era la misma silueta que había visto entre los árboles. Pero ahora estaba mucho más cerca. Sus brazos eran largos y angulosos, con dedos que parecían demasiado extensos, casi como ramas negras. Su rostro estaba parcialmente oculto por la oscuridad del interior, pero algo en su forma sugería una sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Nadie en la calle se movía, nadie parpadeaba. Entonces la criatura levantó lentamente la cabeza y miró directamente hacia mí. No hacia el grupo, hacia mí. Por un segundo sentí que el mundo entero se volvía borroso. Mis ojos ardían. Llevaba demasiado tiempo sin parpadear. Y justo en ese momento, mis párpados se cerraron por reflejo. Solo un segundo. Tal vez menos. Pero cuando volví a abrir los ojos, la puerta de la casa estaba completamente abierta. La criatura ya no estaba en el interior oscuro. Tampoco estaba en la calle. La gente a mi alrededor había retrocedido varios pasos. Sus linternas apuntaban directamente hacia mí. Sus rostros estaban llenos de terror. La mujer que me había dado el café comenzó a negar lentamente con la cabeza. «No», susurró con la voz quebrada, «porque detrás de mí algo acababa de salir del bosque». Nadie gritó cuando me di la vuelta. Tal vez porque todos ya sabían que gritar no serviría de nada. Las linternas iluminaban la calle detrás de mí, pero sus manos temblaban tanto que los haces de luz se movían de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo que no querían encontrar. Entonces, lo escuché. Un paso lento sobre la grava. Después otro. No corría. No se apresuraba. Aquello caminaba con la calma de algo que sabía que nadie podía escapar. La mujer del café cerró los ojos por un segundo, como si aceptara algo inevitable. Cuando volvió a abrirlos, me miró con una tristeza profunda. «Ahora ya lo sabes», dijo en voz baja. Quise preguntar a qué se refería, pero en ese momento sentí una respiración fría detrás de mi cuello. No era humana. Era más profunda, más larga, como si los pulmones de esa cosa fueran demasiado grandes para su propio cuerpo. Desde esa noche entendí la verdad sobre San Lázaro. La gente no se queda despierta por miedo, ni por costumbre. Se quedan despiertos porque cada vez que alguien se duerme, algo del bosque entra al pueblo. Y esas cosas no se van cuando amanece. Solo esperan, escondidas entre las calles, entre las casas, observando en silencio, esperando el momento en que alguien vuelva a cerrar los ojos. Y si alguna vez visitas un lugar donde todas las luces siguen encendidas a las 3 de la madrugada, te recomiendo que hagas lo mismo que ellos. No te duermas.